Estoy segura de que todos habéis visto este cuadro alguna vez. Y sí, me refiero a la Escuela de Atenas, un fresco realizado por Rafael Sanzio entre 1510 y 1512 en las paredes de la estancia de la asignatura del Palacio Apostólico del Vaticano, que actualmente forma parte de los Museos Vaticanos. En el centro podemos ver a los padres del pensamiento occidental, Platón y Aristóteles, pero también a otros conocidos como Diógenes, Heráclito e incluso Sócrates. Sin embargo, siento deciros que hoy no vengo a hablar de este cuadro, sino de uno de los personajes que se encuentran entre todos estos hombres sabios y aparentemente distraídos. Hoy vengo a hablaros de ella, de Hipatia de Alejandría, la única mujer del cuadro, que además, si nos fijamos, es la única representada mirándonos directamente. Hipatia de Alejandría es una de las primeras mujeres científicas y filósofas de las que conservamos referencia. Como bien indica su nombre, nació en la metrópoli de Alejandría, que para ubicarlo un poco sería el actual Egipto. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero fue por el siglo IV después de Cristo, cuando Alejandría seguía siendo un lugar muy dedicado a la cultura y a las artes. Además, su padre fue Teón de Alejandría, un conocido matemático y astrónomo de la Biblioteca de Alejandría, así que Hipatia estuvo familiarizada desde pequeña con este ambiente de estudio y de saber. Primero se dedicó a las ciencias, donde podemos destacar su comentario en la aritmética de Diofanto, ayudando a que ésta se diera a conocer. También escribió un tratado de 8 libros sobre la geometría de las crónicas de Apolonia. Escribió obras de astronomía y ayudó a su padre, Teón, en varios de sus 13 libros sobre la obra de Ptolomeo, que recogió con el nombre de Comentarios del Almagesto. En el tercer libro hay un pequeño fragmento que dice Comentario de Teón de Alejandría al tercer libro del sistema matemático de Ptolomeo, edición controlada por la filósofa Hipatia, mi hija. Por último, podemos destacar un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por Ptolomeo en las tablas o canon astronómico. Sin embargo, la mayoría de nosotros no la conocemos por todos estos estudios, que también fueron de gran ayuda, por cierto, sino por ser una de las filósofas más importantes de la antigüedad. Es muy probable que dejase Atenas e Italia, donde tomase contacto con los neoplatónicos. Cuando volvió a Alejandría, no dudó en compartir sus conocimientos con todo tipo de personas, sin importar la raza, procedencia o religión. Era muy querida entre sus discípulos, del que podemos destacar Sinesio de Cirene, filósofo y cristiano que llegó a ser nombrado obispo y que en sus cartas trataba a Hipatia con fervor y admiración. Hay un gran desconocimiento de la vida personal de Hipatia, pero sí se sabe de la gran admiración que sentían los ciudadanos hacia ella, tanto así que era consultada por las autoridades de la ciudad. No tenía ningún tipo de vergüenza en asistir a debates filosóficos o conferencias matemáticas. El propio Sócrates Escolástico, un gran historiador, la consideró la tercera cabeza de la historia del platonismo tras Platón y Plotino. También fue maestra y amiga de Orestes, el prefecto de Alejandría, así que ya podéis ver que Hipatia era bastante respetada, incluso más de lo que llegó a ser su padre. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando empezaron a darse disputas religiosas y Cirilio fue nombrado obispo de Alejandría. Los cristianos eran cada vez más radicales y menos tolerantes con los paganos. La situación aquí es que ella ni siquiera era pagana y de hecho siempre había intentado mantenerse al margen de estos conflictos. Pero a Cirilio no le gustaba demasiado la influencia que tenía Hipatia, por lo que comenzó a difamarla, incluso intentando poner a Orestes, que en ese momento había sido nombrado prefecto imperial de Alejandría, en su contra. Las acusaciones de Cirilio la dejaban como una bruja que utilizaba la magia negra para enredar a Orestes y que éste no se reconciliase con él. Obviamente el problema aquí no era Hipatia, sino que, aunque ambos eran cristianos, Orestes era partidario de la tolerancia, mientras que Cirilio, bueno, no mucho como podéis ver. Este conflicto se puede ver bastante bien reflejado en Ágora, una película de 2009 dirigida por Alejandro Amenábar que narra la historia de Hipatia y que justamente es la que os estoy poniendo de fondo. Hay una escena que marca un antes y un después en la película y por supuesto en la vida de la filósofa. Un grupo de cristianos acuden a la ciudad y rodean a Orestes y es entonces cuando uno de ellos, supuestamente llamado Amonio, le tira una piedra al prefecto y este empieza a sangrar. Orestes y su hombre retroceden por miedo a una lapidación masiva, pero finalmente terminan cogiendo a Amonio y lo torturan hasta la muerte en el tribunal. Posteriormente, Cirilio termina nombrando mártir, diciendo que había muerto torturado mientras se lo obligaba a renegar a Cristo, y como os podréis imaginar, los cristianos no reaccionaron muy bien. Además, como he dicho anteriormente, Hipatia era amiga y también fue maestra de Orestes, por lo que, sumado a las acusaciones que había hecho Cirilio en su contra, la hostilidad hacia ella entre los cristianos no hacía nada más que aumentar. Así, un día de marzo del año 415, una muchedumbre de cristianos derribó el carro que llevaba a Hipatia de vuelta a su casa para arrastrarla hasta una iglesia cercana, donde la desnudaron y la lapidaron hasta la muerte, para posteriormente arrojar sus restos al fuego y quemarlos. Esto marcó un punto de inflexión, ya que, aunque ni el paganismo ni el academicismo murieron con ella, fue un golpe muy duro. Sus escritos se perdieron, pero todo lo que os he contado en este vídeo ha sido gracias a sus discípulos, que se cargaron de transmitir su legado. La figura de Hipatia se ha ido mitificando con el paso de los siglos, sobre todo en la Ilustración, donde pensadores como Voltaire se inspiraron en ella para reivindicar el poder de la mente humana libre de dogmas, y actualmente su nombre sigue resonando en el mundo de la filosofía, del saber e incluso del feminismo. Así que ya sabéis,
Si alguna vez tenéis el placer de ver la Escuela de Atenas en persona, ya podéis parar de saber quién es la única mujer representada en ella. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, que intentaré que sea pronto.